Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar un poquito de matemática y vamos a repasar un poquito las tablas de multiplicar. Ya las estuvimos viendo en algunos videos y en algunas actividades que estuvimos haciendo, pero bueno, es necesario que revisemos que la multiplicación es una suma repetida y que ¿para qué esto? Para poder avanzar en tablas que vamos a aprender este año. Entonces, vamos a hacer un recordatorio por ahí de las tablas con algunos ejemplos para que recordemos que es una suma repetida. Entonces, por ejemplo, tenemos la tabla del 2. La tabla del 2, vamos a ver que, por ejemplo, acá tengo dos ejemplos. Tenemos 2 por 3. ¿Qué me va a decir esto? Que a ese 2 yo lo voy a repetir 3 veces. ¿Está? Ese 2 por 3 es una operación reducida de esta suma repetida. Las dos me van a dar iguales. Tenemos, por ejemplo, 2 por 5. ¿Qué me va a indicar este 5? Que a ese 2 yo lo voy a repetir 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Esa suma repetida me va a dar lo mismo que la multiplicación, que esta operación reducida, que es el 2 por 5. Vamos a ver a la tabla del 3. La tabla del 3 también hicimos dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el 3 por 2. ¿Qué me indica ese 2? Que al 3 lo voy a repetir 2 veces. Voy a reducir esa suma en esa multiplicación. 3 por 2. 3 repetido 2 veces. Me va a dar 6. Tanto una como la otra. Tenemos el 3 por 6. ¿Qué me va a indicar ese 6? Que a ese 3 lo repito 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Y esa suma repetida la voy a resumir en ese 3 por 6 que me va a dar lo mismo, 18. Tenemos ahora con la tabla del 4. Por ejemplo, y vamos a tomar el 4 por 1. Lo repito una sola vez al 4. Entonces, ¿cuánto me va a dar ese 4 por 1? Como todo número multiplicado por 1. Ese mismo número. El numerito 4, que lo repito una sola vez. Digo 4. Y es 4. Porque lo repito una sola vez. Después tengo el 4 por 4. ¿Qué me va a indicar esto? Que ese 4 lo tengo que repetir 4 veces. Voy a hacer 4 más 4 más 4 más 4. Y esa suma repetida, que me da 16, la voy a resumir en este 4 por 4, que me va a dar también 16. Y me voy a una tabla del 5. Y de nuevo tenemos dos ejemplos. Tenemos el 5 por 2, que me va a indicar ese 2. Que el 5 lo repito 2 veces. Y esa suma me va a dar lo mismo que esta multiplicación. 5 repetido 2 veces es igual a 10. Tengo 5 por 5 también, otro ejemplo. 5 me dice repetido 5 veces, es decir, que ¿cuál sería la suma? 5 más 5 más 5 más 5 más 5. 5 veces sumados el 5. Y esa suma repetida me va a dar lo mismo que esta multiplicación que está acá plasmada, que es 5 por 5. ¿Qué me dice? Que a ese 5 lo repito 5 veces. Me va a dar 25. Acá hicimos un resumen de las tablas de multiplicar que ya sabemos. Pero ahora vamos a empezar a aprender la tabla del 6.
Y en la tabla del 6 nos vamos a encontrar con lo mismo. Vamos a ver que 6 por 1 es el 6 repetido una sola vez. Entonces me va a dar, por supuesto, 6. El 6 por 2 es el 6 repetido 2 veces. El 6 por 3 es el 6 repetido 3 veces. El 6 por 4 es el 6 repetido 4 veces. El 6 por 5 es el 6 repetido 5 veces. El 6 por 6 es el 6 repetido 6 veces. El 6 por 7, que es el 6 repetido 7 veces. El 6 por 8, que es el 6 repetido 8 veces. El 6 por 9, que es el 6 repetido 9 veces. El 6 por 10, que es el 6 repetido 10 veces. Y más allá de que yo sepa o no la tabla del 6, sí sé que voy a ir repitiendo, voy a ir sumando una vez más el 6 cada vez, podemos ir viendo cuánto es cada uno de estos resultados. Si decimos que 6 por 1 es 6, es decir, una vez 6, 6 por 2, ¿cuánto va a ser? 2 veces 6, 12. A ese 12 que me dio ahí, le voy a agregar una vez más el 6. Entonces me va a dar ¿cuánto? A ver, si le sumo 6, me va a dar 18. 6 por 3, 18. 6 por 4, le voy a agregar un 6 más a ese resultado que me dio, porque lo voy a repetir una vez más. Entonces le sumamos una vez más 6 y 6 por 4 me va a dar 24. Ahora voy a tener 6 por 5, es decir, que a ese resultado que me dio le voy a sumar 6 más. Entonces 6 por 5 me va a dar 30. Una vez que tengo el 6 por 5, tengo el 6 por 6. 6 por 6 me indica que yo voy a tener que agregar una vez más 6 a ese resultado que obtuve antes. Entonces, 6 por 6 me va a dar 36. 6 por 7 me va a decir que yo a ese resultado que obtuve recién con el 6 por 6 le voy a tener que agregar 6 más. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener que repetir el 6 7 veces. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 42. Ahora tenemos el resultado del 6 por 7, que es el 42. Y sé que ahora le voy a tener que agregar 6 más. ¿Por qué? Porque voy a tener que repetir el 6 8 veces. Entonces voy a hacer 6 por 8 y me va a dar 48. Una vez que tengo el 48, voy a tener que agregar 6 más. ¿Por qué? Porque tengo que repetir ese 6 9 veces. Lo había repetido 8 y me dio 48. Ahora lo repito 9 veces, es decir, 6 más, le tengo que sumar ese 48 y me va a dar 54. Y por último tengo el 6 por 10. El 6 por 10 es el 6 repetido 10 veces. Es decir, le voy a tener que sumar a ese 6 por 9 que me dio 54, 6 más. Y me va a dar 60. Y ahí ya tengo la tabla del 6.
que la vamos a tener que repasar bastante. Pero bueno, ya vamos a ir aprendiendo una tabla más. Muy bien, así me gusta. Después de esto vamos a hacer algunas actividades para fijarla. Un beso grande. Seguimos aprendiendo en casa.